Aspectos de la personalidad que pueden estudiarse a través del test de Rorschach. El test de Rorschach se trata de una prueba de percepción y apercepción, como dijo su autor. Sin embargo, las apercepciones están seleccionadas y organizadas en función de necesidades proyectivas, según lo dicho por Klopfer en 1974. O sea que estamos hablando de una técnica proyectiva estructural. Tenemos el término de proyección tal como lo entiende Freud en Psicopatología de la vida cotidiana, o sea, como proyección de los procesos psíquicos primarios sobre el mundo exterior. De esta manera, las partes de la mancha que se eligen, lo que se ve, la forma de organizar el material, el tiempo utilizado, etc., son conductas que, como tales, tienen un significado y pueden ser interpretadas en función de la estructura de la personalidad que las sustenta. Podemos entender a la prueba como una interacción entre el mundo percibido y el individuo que percibe, el cual es complejo. Posee un monto experiencial individual, fantasías y sistemas de defensas conscientes e inconscientes. Para hablar de los aspectos de la personalidad que pueden ser estudiados a través del Rorschach, distinguimos tres líneas de análisis del mismo. El primero, donde el acento fundamental está puesto en lo cuantitativo y por lo tanto el análisis de la personalidad se realiza en términos de monto D, quantum D. B, el segundo, donde el acento se coloca en lo cualitativo y el análisis es puramente dinámico. Y C, el tercero, un punto de vista intermedio donde se combinan ambos elementos, cuantitativo y cualitativo. Esta tercera línea es la que preferimos adoptar porque nos permite un análisis estructural como tanto estructural como dinámico de la personalidad. Entonces, vamos al primer análisis. Si tomamos al Rorschach en el primer momento de su obra, como lo hemos descrito en la introducción histórica, observamos que no veía a la prueba como una forma de estudiar los contenidos inconscientes y por lo tanto su esquema de interpretación del test era de tipo descriptivo económico en función de cargas de afecto, impulsividad, monto de inteligencia, de extrotensividad o introtensividad, etc. Lo podemos situar de esta manera en nuestro primer criterio de clasificación, pero sin olvidarnos que él mismo fue quien posteriormente señaló la posibilidad de interpretación dinámica. De esta primera perspectiva podemos sintetizar los aspectos de la personalidad que estudiaba Hermann Rorschach a través de la técnica de la siguiente manera. Primero, la inteligencia, pudiendo discernir el nivel de percepción y apercepción del hombre normal, grado de persistencia de atención y capacidad de concentración, tipo de inteligencia teórica o práctica, soltura de las asociaciones, posesión o no de un número de enegramas individuales, capacidad creativa. Segundo, el análisis caracteriológico, basado en la interpretación de la relación movimiento-color a fin de caracterizar el tipo de contacto y el modo como el sujeto se maneja con el mundo. Este punto del análisis es el cual Rorschach dedicó especial atención, clasificando los individuos de extrotensivos
introtensivos o coartados, de acuerdo con los valores de la fórmula vivencial. Relacionaba el tipo vivencial con aspectos de la personalidad como la imaginación, talento, creatividad e instinto. Tercero, la afectividad. Con este ítem analizaba el grado de estabilidad de los afectos, capacidad de empatía en términos de cargas, sugestibilidad, impulsibilidad, entre otros. Si leemos el libro de Kopfer y Davidson de 1974, así como otros autores, encontramos que a pesar de haberse profundizado en los elementos del test y su relación con la estructura de la personalidad y sus diferentes aspectos, el tipo de análisis de la prueba sigue siendo del estilo anteriormente descrito. En cuanto a Klopfer, en 1974, específicamente hay un elemento de su análisis, aspectos del funcionamiento del yo, en donde se incorpora un desarrollo más dinámico, ya que apunta a analizar las defensas yoicas, áreas de conflicto y fuerza del yo fundamentalmente, pero donde el acento se sigue poniendo en el análisis de la inteligencia y los aspectos afectivos y emocionales en función de cargas, montos de, etc. Se corre de esta manera el grave peligro de convertirse en compartimentos estáticos, es decir, lo afectivo, lo intelectual, que no nos permite entender al hombre tal cual es. El segundo tipo de análisis del Rorschach, el B. A esta categoría pertenecen aquellos autores de corte psicoanalítico que se dedican casi en forma exclusiva al estudio de los contenidos de las respuestas. Recalcan la relación entre la asociación libre, en la cual se le pide al sujeto que diga lo que recuerda literalmente, y la consigna de la prueba de Rorschach, en la cual se le pide al individuo que diga cualquier cosa que la mancha le recuerde. En ambos casos, lo que se diga está determinado por el psiquismo. Los aspectos de la personalidad que se tratan de investigar de esta manera son fundamentalmente los conflictos y fantasías del paciente. Rapaport, en 1965, se manifiesta categóricamente en contra de este tipo de interpretación del test, destacando que no se debe inferir ideas o sentimientos inconscientes de ninguna respuesta simbólica explícita o implícita. Creemos que esta última aseveración es demasiado categórica y, como el mismo Rapaport en 1965 lo dice, existen respuestas simbólicas y que por lo tanto pueden ser interpretadas a nivel simbólico con la cautela y la sólida formación teórica que toda interpretación cualitativa requiere. Queremos de todas maneras destacar que no analizar el Rorschach desde todos los puntos de vista posible es dejar de lado elementos que pueden ser útiles para el diagnóstico. En un siguiente video voy a hablar sobre el modo de interpretación del Rorschach que une ambos modelos de interpretación y que es tanto cualitativo como cuantitativo.